Son imágenes del reciente ataque de Hezbollah a Israel. Lo que veíamos ahí son imágenes de los misiles y obviamente las sirenas y la alarma de Israel que suena porque Hezbollah pues no se deja. Lanzó muchos misiles, decenas de misiles, y bueno, en pánico ahí en Israel, y la guerra continúa e Israel sigue destrozando el Líbano. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Terremoto, por ejemplo, nada más en Irán. ¿Qué es esto? ¿Es un arma nuclear? Por debajo se están ensayando. Hay una llamada inmediata del señor Bibi, sí, Netanyahu, genocida. Inmediatamente a Biden, está ligado con esto. Los movimientos que tiene el presidente de Irán con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, están poniendo nerviosos a Washington, a Israel. Es la pesadilla de Biden. Vamos a hablar de muchas cosas que las ha preparado aquí Javier Martínez, así que vámonos directamente. Y además, como para capitular, la guerra de Oriente Medio, la gran guerra de Oriente Medio. Y si esto, pues le voy a preguntar a Javier, si tiene que ver con la gran guerra del mundo, esta tercera que pues se acerca, se aleja, se acerca, se aleja, y ya no importa si es tercera o no, pero si es guerra nuclear, es muy preocupante. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. ההתקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. וכמו שעשינו עד עכשיו במלחמה בכל הגזרות האחרות, מי שתוקף אותנו ייפגע וישלם מחיר. התקיפה שלנו תהיה קטלנית, מדויקת ובעיקר מפתיעה. הם לא יבינו מה קרה ואיך קרה, הם יראו את התוצאה. Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane contro la base UNP 131 potrebbero costituire crimini di guerra e sicuramente rappresentano delle gravissime violazioni alle norme del diritto internazionale umanitario. Sicuramente violazioni non giustificate da alcuna necessità militare. Il Ministero della Difesa, il Capo di Stato Maggiore israeliano, ci fornirà formalmente spiegazioni di ciò che è avvenuto, spiegandoci le motivazioni di ciò che è avvenuto, perché non si tratta di un errore e non si tratta di un incidente, e quindi abbiamo bisogno, necessità di avere spiegazioni formali, reali, nei tempi più rapidi possibili. Abbiamo chiesto il motivo per cui sono stati parati questi colpi e abbiamo preteso di saperli ufficialmente. L'ambasciatore non era in grado di fornirci spiegazioni. La situazione
in quella parte di Libano ci preoccupa non da oggi, ma quello che è successo ieri e oggi è totalmente inaccettabile e non esiste la giustificazione di dire che le forze armate israeliane avevano avvisato UNIFIL che alcune delle basi dovevano essere lasciate. Regresamos y ahí está listo ya Javier Martínez. Javier, que siempre, bueno, pues yo le aplaudo y como se dice en México, le echo muchas porras porque de verdad a veces hablamos entre semana y todos los días de la semana que precede, todos los días está con un papel y ya cuando llega el viernes pues son como decenas de fojas, de páginas de investigación que tiene listo para compartir. Las tiene listas ahí, las páginas, las hojas, el papel, listo para compartir. Javier, te agradecemos mucho. Y bueno, pues vamos a empezar con esto. Pesadilla para Biden, los movimientos que hace Irán, los terremotos que hay por debajo, cosas curiosas, cosas que simbolizan mucho, pero sobre todo los movimientos que hacen los políticos arriba, que alertan, no sé si ya asustan o no, porque ya se ha normalizado tanta la guerra, la violencia, la masacre. Pero lo que sí para el sentido humano es esa desesperanza que nos corroe por dentro, Javier, al ver a tantos niños muertos en Gaza, y ahora también les dispara a las fuerzas de paz de la ONU. O sea, está desatado como loco el genocida. Adelante, Javier, es tuyo el programa, como siempre, por favor. Y muchas gracias, como siempre, por estar. Por el duermevelas o porque esa situación de Oriente Medio o de Asia Occidental le está costando noches de no sueño al presidente, al POTUS Biden. Y empiezo primero por justo al día siguiente del bombardeo masivo del 2 de octubre, de bombardeo que ya lo definimos aquí frente al del 13 de abril de Irán contra Israel, que el primero fue simbólico y este otro del 2 de octubre fue preciso y real, aunque moderado, justo al día siguiente el presidente POTUS Biden, que estaba justo para partir para Tallahassee, en Florida, debido a el huracán Helen, después ha venido el huracán Milton, POTUS Biden ese jueves 3 de octubre, es decir, al día siguiente, hace unas declaraciones a los periodistas en los exteriores de la Casa Blanca, en donde dice que está preparado para tener una reunión con Putin. Es decir, empieza rompiendo el hielo. Y esto es lo que vamos a intentar desde este hilo a ir tirando de todo lo que ha pasado desde entonces hasta el día de hoy, viernes. Porque le dijo textualmente que Barkis está preparado y añadió, dudo que Putin se presente, y le está invitando a tener un encuentro, no sé si es parafernalia o es una realidad, pero es una declaración, a tener un encuentro en noviembre o bien en el momento de la cumbre del G20 en Brasil del 18 al 19 de noviembre, o bien en el encuentro APEC, es el de cooperación Asia-Pacífico en Perú, que sería el 9 al 16 de noviembre, o bien del 9 al 16 de noviembre en Perú, o bien en el G20 en Brasil el 18 al 19. Esto lo dice Biden sabiendo que Putin, y repito, lo dijo el día después del bombardeo de misiles de Irán contra Israel, en respuesta a lo que ya vimos la semana pasada. Biden sabía que Putin tiene previsto este viaje a la zona occidental para asistir a la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Repito, 18-19 de noviembre. Y que lo está contemplando como algo real. También sabe que va a ir a Perú a la cumbre APEC de cooperación económica. ¿A qué se debe esta situación que le está provocando a Biden hacer de donde decía y llamaba genocida
y que quería ver la eliminación de Putin, ahora está diciendo que quiere reunirse con él. ¿A qué viene este cambio? No por la guerra en Ucrania, porque la guerra en Ucrania se dirige inexorablemente hacia una victoria rusa, sino por la crisis en Oriente Medio, que es lo que le trae sin cabeza. Las noches en vela de Biden son por esta situación de que puede degenerar de manera incontrolable en una guerra regional. Hay una parte teatral, repito, siempre no me creo a los personajes políticos al 100%. Los pongo en cuarentena y los analizo y los disecciono como si fuese un cirujano. Pero está la declaración real. Además, vemos como Estados Unidos e Israel están unidos como si fuesen dos cabezas unidos por el tronco por las caderas. El ataque de misiles de Irán contra Israel en este contexto debe ser relativizado. Es un acto de beligerancia, pero como ya dije la semana pasada, fue una medida coercitiva para intentar forzar a Israel, a Netanyahu, a abandonar la operación terrestre en el Líbano, que ya avisos de ser otro genocidio como el de Gaza. El presidente, por otra parte, de Irán, Masoud Pezeshkian, que por cierto se estaba reuniendo con Putin hoy mismo viernes en Turkmenistán, en la capital, en un encuentro que están teniendo allí, revela cómo este nuevo presidente, Masoud Pezeshkian, que Irán ha hecho prueba de retenerse, de controlarse ante tantas atrocidades del gobierno de Netanyahu y porque pensaba, según Pezeshkian, que se podía lograr un cese el fuego. Ya vimos cómo incluso lo creyó Nasrallah y tras acceder él también a decir ok a ese cese el fuego fue asesinado. Biden se encuentra como un gato sobre un tejado ardiente ahora mismo, y lo digo con esa misma metáfora, porque ve, por una parte, que como dice Barry Paulson, la administración Biden es la responsable, por una parte, de alentar la conducción temeraria, y me ha gustado este término que he leído en la prensa norteamericana, en la prensa estadounidense, de Barry Paulson, dice la conducción temeraria del gabinete Netanyahu. Este Barry Paulson tiene un libro llamado Restraints, una nueva fase para la gran estrategia estadounidense, y dice una frase en ese libro que la quiero traer aquí también. Los estados pequeños, como puede ser Israel, como puede ser Ucrania, o los actores no estatales, es decir, estos grupos que a veces se utilizan para hacer actos de terrorismo, para no llamarlos terrorismo de Estado, sino terrorismo o de revoluciones de color, dice los estados pequeños que por diversas razones han adquirido la confianza y el compromiso de Estados Unidos, a veces, y estamos viendo que se comportan de una manera temeraria, persiguen sus propios intereses, los intereses del propio Netanyahu, no solo de su gabinete, no de su país, sino de él mismo, intereses estrechos, incluso cuando están en desacuerdo con los intereses de Estados Unidos. Y claro, me viene a la cabeza las palabras de Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, que dice que describió la conducta israelí en The Washington Post como lo hizo el día 3 de octubre ante la periodista Karen DeJong y otra periodista que no recuerdo, que estaba jugando con el dinero de la casa. Textual era la traducción de esa frase de Lloyd Austin en el Guapo, en el Washington Post. Jugar con el dinero de la casa. Porque siguen reiterando por parte de Estados Unidos y el lobby sionista en Estados Unidos, que Estados Unidos y las administraciones, hablo en plural, tanto la de Biden como la de Trump, apoyo incondicional de Estados Unidos. Pero claro, una cosa es el apoyo incondicional y otra cuando un presidente o un gabinete hace conducción temeraria y hacen abuso de confianza y perjudican los propios intereses geoestratégicos, geoeconómicos, electorales del propio presidente de Estados Unidos, porque aquí no se trata de mirar a la ciudadanía, ni la de Israel, ni la de Irán, ni la de Líbano, ni la de Gaza, sino los intereses de los políticos que están en estos momentos en los mandos de estos países.
Y por lo tanto, la parte teatral de Biden, que ahora salga diciendo, porque se encuentra, repito, como un gato en un tejado ardiendo, pues me sorprendió y claro, también Netanyahu está esperando una devolución de una llamada que no le atendió Putin. De ser el enemigo público del planeta, ahora le tocan en su puerta el presidente Biden, el propio Netanyahu, que quería hablar sí o sí con y no le ha atendido. La relación es que las torpezas, repito, y las torpezas que se cobran vidas humanas y genocidios, las torpezas de Occidente hacen extraños compañeros de cama. Porque yo recuerdo, y en este programa que ya llevamos más de 10 años, como me has dicho off the record antes, como en el acuerdo 5+1 Rusia estaba intentando que Irán no tuviese armas nucleares. Y esto ha habido un cambio de por qué ahora, pues porque ha visto las propias orejas al lobo el propio Putin con respecto a tender la mano a Occidente y cómo la anglosfera le ha pagado ese tender la mano. Recordemos, Rusia con Putin estuvo en el G8, ese G7 ampliado. Pues ahora hay que ver por qué le tiembla el pulso a Biden y por qué quieren hablar con Putin y romper el hielo. Porque Irán no solo tiene los S-300 de defensa antiaérea desde el 2020, sino que tiene, y según informaciones, pudiera tener S-400. Las diferencias entre los S-300 y los S-400, primero es el alcance. S-300 llegan hasta 150, 200 kilómetros. S-400 hasta 400 kilómetros. Emplea misiles, el S-300, 5V-55 y los 48 N6. Pero es que el S-400 emplea, aparte del 48 N6, emplea el 9M96 y misiles de largo alcance N6. Es más versátil. Permite atacar múltiples tipos de objetivos simultáneamente y a diferentes distancias. Permite detectar y rastrear objetivos a mayores distancias y con mayor precisión. Incrementan los S-400 la rapidez y la eficiencia a las amenazas extrañas. Es más móvil y es más flexible que el S-300. Pero es que además he recibido información para este programa de hoy del Military Watch Magazine del 6 de octubre que dice que además podrían tener en estos acuerdos que están teniendo económicos, políticos, Irán con Rusia, incluso la cobertura de los sistemas rusos de radar de largo alcance, los Resonance N o Resonance, si lo digo en castellano, Resonance N o NE, que ya a principios del año 2020, según Alexander Stuchilin, director general del Centro de Investigación de este tipo de sistema de radares rusos, estos radares ya identificaron los aviones de Estados Unidos, los F-35, no solo los rastreó, sino que el personal del radar transmitía información incluidas rutas de vuelo de los F-35 y permitía saber las posiciones de los activos enemigos, incluidos los aviones furtivos, mucho más allá del espacio aéreo del país. Entonces, si me atengo a lo que estoy diciendo, es decir, a lo que estoy intentando construir argumentalmente, de manera significativa, Rusia es el único país que Irán informó de ese ataque que hizo, este segundo ataque contra Israel, y además, según un podcast del juez napolitano, la flota naval rusa en el Mediterráneo Oriental abatió 13 misiles israelíes la semana después, la semana última cerca del Líbano, la semana última lo dijo el juez napolitano en un podcast. Netanyahu está frenético. Ha intentado, repito, hablar por teléfono estos últimos días con Putin. De momento la llamada no me consta que haya sido devuelta. Los Estados Unidos, además, sienten el imperativo de buscar un compromiso ahora con Rusia. Por ejemplo, los ataques
muy precisos a las instalaciones militares individuales de Israel y en respuesta de Israel hacia las de Irán, evitarían una guerra mayor. Es decir, de las hipótesis que vimos la semana pasada de posible respuesta, que todavía está en stand-by, Israel a ataque a Irán, vimos la de las instalaciones de gas y petróleo, que yo dije que sería una locura, incluso en primer lugar para Occidente, la nuclear, que sería una locura para el mundo, y luego la de ataques limitados y precisos a instalaciones militares, igual que han hecho los iraníes con respecto a Israel. Por eso hay una verborrea por parte de Netanyahu, una retórica de que vamos a hacer, pero repito, estamos a la fecha hoy que estamos viernes 11 y no tiene ni el placet de los Estados Unidos, a pesar de que vaya por libre. Incluso recuerdo que la frase de Joe Biden, si yo estuviera en lugar de Israel, estaría pensando en qué alternativas que no fueran atacar los yacimientos petrolíferos, y esto lo dijo también en la sala de prensa de la Casa Blanca, el día después que funcionarios israelíes dijeran que era inminente una represalia significativa a los ataques que habían tenido por parte de Irán. Y es que intento ver que no sé cuál será la respuesta que Netanyahu va a dar, si es que la da, pero ya estoy diciendo desde la semana pasada las contrarrespuestas y los pros y contras de un ataque. En el escenario 1, ataque a gaseoductos, oleoductos, instalaciones petroleras, significaría ataques y cierre del estrecho de Hormuz en respuesta. Nuclear sería una locura incluso para la propia población israelí, porque las radiaciones serían brutales. El Financial Times ha citado que fuentes israelíes, pero que ya vemos que el Financial Times y los intereses de la anglosfera van unidos, decían hace días que el plan de match o de golpear era infligir un máximo de daños a la economía iraní, intentando desencadenar un potencial de manifestaciones. Por eso ha habido estos días el sacar al Pahlavi Baby, Reza Pahlavi, en los medios como si fuera un Guaidó iraní. Y claro, ya sabemos cuáles son los resultados del Guaidó iraní y no creo que los iraníes quieran sustituir a un ayatolá por un shah. Entonces, no voy a calificar porque como análisis tengo que ser objetivo. Y no me gusta poner adjetivos ni calificar ni a uno ni a otro. La realidad es que el pacto de seguridad histórico ruso-iraní, que debería estar firmado como muy tarde en la cumbre de los BRIC en Kazán, que ya lo veremos dentro de unos días, del 20 al 22 de octubre, ya se está tratando hoy viernes en Ashgabat, en Turkmenistán, en esta cumbre de países de Asia Central, que están teniendo todos los presidentes reuniones con Putin y entre ellos está invitado Irán también y su presidente. El ministro de Asuntos, viceministro, tantos cargos, viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, el jueves declaró en Moscú ante periodistas que están en contacto muy estrecho con Irán y que comparten una maravillosa experiencia de cooperación en diversos dominios. Es decir, el presidente Pezeshkian ha recibido al primer ministro, ya recibía al primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, el 30 de septiembre, y el avance es ahora en la reunión que está teniendo presidente iraní con presidente de la Federación de Rusia, y luego los intercambios, no solamente que los vamos a ver, los intercambios económicos, los intercambios militares, sino que yo veo este acuerdo que están intentando con la aprobación de China, porque es para el BRI, para la ruta OBOR, para la nueva ruta de la seda. China es fundamental geoestratégicamente y geoeconómicamente Irán, y por ahí van los tiros de
yo no quiero ser complotista, pero ¿y si todo esto que se está gestando a fuerza de matanzas y de genocidios en Asia Occidental no tiene que ver con intentar dinamitar esta ruta de la seda que pasa por Irán y con un presidente que es moderado frente a las otras tendencias que hay en Irán? Entonces, desde esta perspectiva, China está contenta de que se fortalezca y Rusia está teniendo, va a hacer de presentador para que Irán pueda entrar o bien en los BRICS ampliados o bien en la Organización de Cooperación de Shanghái, en una o en otra o en ambas. Y claro, ante esto, Biden quiere que le dé una cita el señor Putin. Está como quinceañera esperando que su novio la saque al baile. Y después de todo lo que se han dicho, lo que se han hecho, lo que se ha... Por eso yo de los políticos, de donde digo Diego, porque Estados Unidos está teniendo, no hay dinero para sofocar las necesidades de las víctimas de los dos huracanes, Helen y Milton, pero va a haber dinero, va a seguir habiendo, bueno, ha habido dinero, otra trancha para Israel y para Ucrania. Ahí está el señor Zelensky yendo por Europa, ya que en Estados Unidos ha tenido un éxito, digamos, que relativo. Entonces, el primer ministro ruso visitará Irán en medio de esta escalada. Pues esto ya lo hizo el primer ministro ruso, como he dicho. Ahora se ha concretado todavía a un nivel superior, que es el propio Putin en Turkmenistán y luego en la cumbre de los BRICS, que va a haber mayor acuerdo. Yo estoy pensando que este acuerdo entre Irán y Rusia, este paso hacia adelante, de donde, repito, la geopolítica y la geoeconomía y sobre todo las torpezas de Occidente hacen que compañeros de cama que no habrían pensado lo mismo en otro momento meterse en la cama juntos, hace que terminen metiéndose en la cama. Entonces, desde esa perspectiva, este acuerdo entre Irán y Rusia es más que un acuerdo de miles de millones, que lo voy a intentar ver, cifrarlo, que lo tengo por aquí como los puntos que he ido sabiendo del acuerdo. Es que va más allá, es una situación como la de, en la época de la Unión Soviética, el ministro Andrei Gromyko hizo un viaje en el 71, creo, a New Delhi, a Nueva Delhi, y allí hizo un acuerdo que todavía es válido a pesar de ya no existir la Unión Soviética, de un acuerdo de amistad y de desarrollo económico, militar y político entre entonces la URSS, hoy la Federación de Rusia, y la India. Entonces, Moscú vemos que condenó el asesinato de Nasrallah a manos de Israel, y recordemos que Moscú históricamente tenía unas relaciones con Israel que hoy día prácticamente están muertas con Netanyahu. No le coge el teléfono, por decirlo claramente. Se ha producido una desestabilización significativa, lo que estaba diciendo, este coche de conducción temeraria que es el gobierno Netanyahu. Hay además otra serie de intereses. Durante las conversaciones pasadas de Mishustin con Aref, que es en Irán, se vio la posición constructiva de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, que podría ser eficaz para detener los crímenes en Gaza y en el Líbano. Pezeshkian afirmó que las sanciones contra Irán y Rusia exigen que se fortalezcan, ¿ves? Ambos sufren sanciones de Occidente, ambos se meten en la misma cama. En una reunión con periodistas extranjeros celebrada en Nueva York, Pezeshkian afirmó que Irán nunca había apoyado las acciones militares de Rusia contra Ucrania y que estaba dispuesto a negociar con los países occidentales. Hizo un guiño Pezeshkian a Occidente, lo que provocó críticas por parte de los rusos y de esa vuelta de tuerca a
juntarse hoy en Turkmenistán, en la capital, y en la cumbre próxima de los BRICS. Hay una cooperación estratégica que va más allá de lo económico. La visita que ya estoy anunciando, prevista a la ciudad rusa de Kazán para la próxima cumbre de los BRICS. Si se firma un acuerdo de cooperación, sí o no, yo creo que sí, de cooperación estratégica, que los occidentales intentan retrasar como sea, porque esto sería la punta de lanza de lo que ha buscado Rusia desde la época de los zares. Es decir, la ruta norte-sur, que he explicado muchas veces aquí, que va desde San Petersburgo hasta el Golfo Pérsico y hasta el Océano Índico, uniendo con la propia India y pasando a través de Asia Central y pasando, por supuesto, por los países que antes eran la vista del Imperio Británico, hoy del decadente Imperio de los Estados Unidos, en cuanto a que no se formase una entidad llamada Eurasia, y esa entidad cada vez es más fuerte. Veo además los intereses económicos, los intereses de Gazprom. En este viaje anterior que hizo a Teherán, Rusia, y el presidente Mishustin, ahí hubo reuniones también estaba presente el director ejecutivo de Gazprom, Alexei Miller. El 24 de septiembre fue su tercera reunión con los iraníes para ver cómo se desarrolla por parte de la empresa estatal Gazprom. Ya lo hubo también en el mes de junio, en el mes de septiembre, un memorándum estratégico de Gazprom con la National Iranian Gas Company para estudiar el suministro de gas ruso directamente a Irán por gaseoductos, porque hasta ahora lo que era utilizar gas de países de Asia Central ligados a Rusia, pero ahora se está hablando de eso, se está hablando, tú me has suministrado drones Shahed, yo no solamente te voy a apoyar Irán para los BRICS Plus o para la Organización de Cooperación de Shanghái, sino que el gas ruso de Gazprom, 300 millones de metros cúbicos al día, es decir, 109.000 millones de metros cúbicos al año, pueden ser intercambiados no solamente lo que está teniendo Irán con Azerbaiyán o a través del gasoducto Bakú-Astana o con Turkmenistán, sino que vaya en este corredor multimodal que he explicado muchas veces, del norte-sur de 700 kilómetros de mar, de tierra por carretera y por ferrocarril del Báltico al Golfo Pérsico y al sur de la India. Todo esto tendría el propio Putin ya en el acuerdo de intercambio, ha hablado, ya lo dijo el primer ministro Alexander Novak, y dijo que el 1 de noviembre se firmó del año 22, ya se había firmado un acuerdo de intercambio de suministros de petróleo y gas entre Rusia y Irán. Unos suministraban gas y el otro petróleo a través de swaps. Y esto lo ha vuelto a repetir el 2 de octubre Putin. Swaps y oleoductos y gaseoductos entre ambos países. Pero de momento se habla de swaps, de intercambios de gas por petróleo. Y todo esto en una economía cada vez más imbricada, más unida, por así decirlo, entre... Oye, Javier, me parece un poco extraño, ¿no? Porque Irán es la segunda potencia en reservas de gas, o sea, como para qué quiere gas, y la cuarta en petróleo, pero ha de ser alguna cuestión muy estratégica, no sé. Porque muchas veces, según los costes de extracción que tengan, pueden ser unos para exportación o para consumo interno y evidentemente para tener reservas, porque la situación de cambios de presidencia que pueda haber en Estados Unidos, ya sé que la política exterior en Estados Unidos cambia poco, cambia más en la forma teatral de hacerlo, pero en el ojo del huracán
estaría un Irán más y Putin tiene claro que daría gas licuado sí o sí para posteriormente llevar el gas por tubo, es decir, por gasoducto a Irán. Rusia sí tiene mayores reservas de petróleo, en este caso iraní, y será intercambios económicos que se hacen entre ambas compañías. La cosa es que va más allá de lo económico, va más allá de los acuerdos de que estoy diciendo. La realidad es que Israel ha provocado una situación que lo que está haciendo es que todavía se imbrique y se ligue las economías iraníes con la economía rusa, Irán y Rusia. Porque lo que ha hecho la lluvia de misiles que cayó sobre Israel han servido para demostrar primero que como decía la semana pasada, la Iron Dome, la cúpula de acero, ni esta cúpula ni es de acero. Que los misiles han penetrado sí o sí, y eso que se negaban las evidencias durante muchísimo tiempo. David Singer, de un periodista, comentarista del New York Times, hablaba de que se podría haber una guerra devastadora que no solamente para el Líbano, para Israel y para la región, sino que incluso hubo una amenaza por parte de Pakistán a Israel de que si se tocaban intereses pakistaníes como se podían haber tocado por parte de Israel, que tendría una respuesta nuclear, porque Pakistán también es una potencia nuclear. Entonces lo que se está llevando es una situación tal de locura que propios periódicos israelíes, estoy pensando en el editorial de Haaretz, en la cual calificaban a Netanyahu de primer ministro pirómano, y dice el Haaretz: Israel se encuentra en el periodo más difícil de su historia, bajo un liderazgo imprudente, liderado por un hombre cuya única promesa hecha y cumplida a su pueblo fue vivir por la espada. Bajo su liderazgo imprudente, Israel está dando pasos gigantes hacia una guerra regional, mientras el mundo sigue preguntando ¿qué quiere? ¿A dónde va Netanyahu? Lo dice periódico Haaretz. Pero es que me voy a otros comentaristas y escritores y activistas. Por ejemplo, un escritor y activista sueco nacido en Irán, que es vicepresidente ejecutivo nada más y nada menos de un instituto de Estados Unidos de think tank, el Quincy Institute for Responsible Statecraft, se llama Titra Parsi. Titra Parsi ha hecho un análisis estos días también de cómo, si Estados Unidos puede frenar a Netanyahu o no, y Titra Parsi habla del arte de gobernar responsable, y dice Titra Parsi: ¿está Israel jugando duro, arrastrando a Estados Unidos a un complot para atacar Irán? Tal medida sería no solo anticonstitucional, y lo explica Titra Parsi, anticonstitucional en Estados Unidos, sino estratégicamente estúpido. Y dice Titra Parsi, y es poco sospechoso de ser pro-iraní del Irán que gobierna actualmente el Ayatollah Khamenei. Él vive en Estados Unidos, es un escritor, un activista sueco nacido en Irán y vicepresidente ejecutivo del Quincy Institute for Responsible Statecraft. Dice, la frase es, traducción: el riesgo de que Estados Unidos se encuentre en una nueva guerra interminable en Oriente Medio, esta responsabilidad recaería sobre Biden. La Casa Blanca ha optado repetidamente por mantener a Estados Unidos al borde de la guerra, en lugar de frenar al ejército de Israel, mientras sus guerras en expansión matan cada vez a más civiles en Gaza y en el Líbano. Dice también Titra Parsi, la administración Biden ha ayudado a provocar este impulso extremadamente peligroso, lo que decía antes el otro analista Barry Posen, que era el que decía que ha permitido esta conducción temeraria del gabinete Netanyahu. Dice Titra Parsi también que la administración Biden proporciona a Israel armas, protección política, apoyo diplomático y dinero que necesita para perseguir exactamente la escalada que la propia administración Biden afirma, por otra parte, que no quiere. Según el Wall Street Journal y el NBC News,
el gobierno Netanyahu no ha compartido información con Estados Unidos en las últimas semanas al 100%, como se debiera de compartir supuestamente entre socios, partner, Big Brother, hermano grande, Little Brother, hermano pequeño. Dice Wall Street Journal y NBC News que Netanyahu, sobre lo que va a hacer, incluso después de que funcionarios militares de Estados Unidos hubieran discutido la posibilidad de apoyar una represalia de Israel, eso sí, una represalia con inteligencia, matizaban, o ataques aéreos propios, según los funcionarios de Estados Unidos no puede iniciar, y esto lo quiero recalcar, no solo porque está en periodo electoral, que quedan pocos días para las elecciones, y esto perjudica una guerra increciendo en Oriente Medio, sino que Estados Unidos no puede iniciar legalmente hostilidades contra Irán para apoyar una represalia israelí, porque por más que el gobierno o alguien dentro de la administración Biden, del POTUS Biden, intente disfrazarlo como que fuese una acción defensiva del aliado israelí, porque es anticonstitucional, según la legislación de los Estados Unidos, que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos participen en un ataque contra otro país sin que haya un debate y una autorización por parte del Congreso. A menos que haya un ataque o que hubiese un ataque directo contra Estados Unidos o a sus fuerzas, el POTUS de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, no puede, según la legislación, ordenar a los militares que participen en hostilidades por su cuenta. Además de ilegal, sería un tremendo error estratégico, dice Titra Parsi. Vemos además cómo está desatado Netanyahu, no le coge el teléfono Putin, Biden quiere hablar con Putin, encontrarse como novia en baile con Putin, como sea, en noviembre, en cualquiera de las dos cumbres que he citado. Vemos, por otra parte, como periodistas del Wall Street Journal y de NBC News dicen que Netanyahu, prohibió al ministro de Defensa, Yoav Galán, que viajase a Estados Unidos estos días para reunirse con Jake Sullivan, secretario de Defensa, hasta que Biden no le llame y que el gabinete israelí apruebe de una vez qué plan de ataque van a tener. Todo esto me hace pensar que la situación en Israel y esa sensación, como decía Lloyd Austin, de que Netanyahu está jugando con el dinero en casa, no está saliendo para nada, porque sigo comentando. Rusia vemos que se está alineando con Irán. Lo que he dicho de compañeros de cama, que a veces no es necesario que haya deseo, sino que te fuercen las circunstancias a, no quiero con esta metáfora señalar a ningún país, pero que te acuestes con la más fea. Entonces, Rusia se alinea con Irán y las nubes de guerra se dispersan. Pues pudiera ser, porque estamos viendo de momento que la retórica exaltada del propio Israel, que está o estaba ansioso, cuando hablo de Israel hablo de los gobiernos, las poblaciones son las que lo están padeciendo, tanto en Israel como en Gaza, como en Cisjordania, como en Palestina entera, como en Líbano, como en tantos sitios. El ataque del 1 de octubre fue, y lo dijimos aquí en este programa, cuando otros decían que no había pasado nada, incluso mandos militares decían que había sido un ataque de maquillaje, bueno, pues fueron casi 200 misiles y aviones no tripulados, y fue un éxito, fue una capacidad de disuasión de Irán. Estoy viendo las imágenes de Netanyahu, cómo corría por los pasillos para irse al búnker. Si hubiese sido tan operación no real, aunque solo sobre objetivos militares, no civiles, lo que le diferencia de los ataques genocidas de Netanyahu, el fracaso de los Estados Unidos, además, en interceptar estos misiles hipersónicos iraníes, que según fuentes iraníes, lo pongo también en entredicho, el 90% de estos misiles penetraron en el sistema de defensa aérea de Israel. Como he cogido información de un ingeniero técnico y comentarista de seguridad en Twitter, Will Schreiber,
dice que no entiende, y me parece muy lógico este ingeniero lo que dice, no entiende ni ha entendido cómo alguien que haya visto, yo los vi y los traje la semana pasada, dije lo que había visto a través de imágenes de la agencia Tasnim iraní, y dice este ingeniero técnico, no entiendo cómo nadie que lo haya visto no puede reconocer y admitir que fue una demostración impresionante de las capacidades iraníes. Los misiles balísticos de Irán destrozaron las defensas aéreas estadounidenses e israelíes y lanzaron varios ataques con ojivas de gran calibre contra objetivos de Israel. Se desató esa situación de pánico, las imágenes de Netanyahu corriendo hacia el búnker. Hasta el 4 de octubre, Biden nos respondió y dijo lo que he dicho antes. Si yo estuviera en la piel de Israel, no atacaría en represalias los yacimientos petrolíferos, cuanto menos los silos nucleares, porque eso requeriría de un apoyo e intervención directa de los Estados Unidos. Terminaría esta parte diciendo, a Washington le preocupa que los israelíes bombardeen las instalaciones nucleares, pero ¿pueden hacerlo? Pues yo creo que no, sin ayuda militar y el dinero de Estados Unidos, que no solamente el dinero, sino que el dominio de Israel hasta ahora se está reduciendo a ejecutar planes de asesinato de rivales político-militares y de atacar y de masacrar a civiles desarmados en Palestina, ya sea Gaza, Cisjordania, o sea en el Líbano, y esto es cuestionable. Estados Unidos fue quien realmente identificó para Israel el paradero del líder de Hezbollah, Nasrallah. Se lo transmitió a Israel y este lo asesinó. Y esta información la he recibido estos días viendo las intervenciones del juez napolitano, Andrew Napolitano, con el coronel Douglas McGregor en una tete-a-tete, en una entrevista que tuvieron ambos. Luego viene lo de que veremos ahora, que el director de la CIA niega que Irán haya llevado a cabo una prueba nuclear. Luego lo vemos ahora. Y luego, por último, la seria advertencia de Irán, que su respuesta sería más dura que la que ella ha llevado a cabo y teniendo en cuenta todos los armamentos que puede tener Irán nuevos. Y además, y por último, es esta relación que causa inquietud en Israel y causa inquietud en Washington, la relación de la Federación de Rusia con Irán. Porque Rusia no solo ha desplegado personal militar ruso en Irán, sino los S-400, la entrega de armamentos rusos de avanzada a Irán. Además, Moscú respondió a la solicitud de Irán de datos satelitales, y esto no lo ha dicho nadie en ningún programa, y lo he traído porque lo he visto y comprobado, la solicitud de Irán de datos satelitales sobre objetivos israelíes para su ataque del 1 de octubre, gracias al sistema de guerra electrónica de largo alcance que tiene Rusia llamado Murmansk BN. Es un poderoso sistema de guerra electrónica que puede interceptar tanto señales de radio, GPS, comunicaciones, satélites y otros sistemas electrónicos enemigos hasta 5.000 kilómetros de distancia y neutralizar municiones inteligentes y sistemas de drones, y es capaz de interrumpir los sistemas de comunicación por satélite de alta frecuencia propiedad de los Estados Unidos y de la OTAN, que por cierto sí se han utilizado a favor de Irán y no se han utilizado en otros momentos a favor de la propia Rusia cuando hay drones, porque la guerra, repito, que se está llevando y ya finalizando, o por lo menos llegando al fin de los intereses de Rusia, es una guerra de desgaste y no se pone toda la panoplia de elementos defensivos y ofensivos que Rusia tiene en esta guerra de desgaste. Pero hemos visto que estos Murmansk BN, este sistema de guerra electrónica, sí se han proporcionado los objetivos israelíes para el ataque de Irán del 1 de octubre. La agencia de noticias, y termino, de la República Islámica IRNA, la portavoz de defensa de Estados Unidos, cuando la preguntaron a Sabrina Singh el miércoles pasado de esta semana por la mañana en una conferencia de prensa en el Pentágono, la preguntaban cuál era la posible respuesta del régimen de Netanyahu, del régimen de Israel contra Irán. Y ella aseguró que Washington
no podía decir nada sobre qué respondería, cómo respondería y qué haría Netanyahu. Lo que sí dijo muy claro es que Washington no busca una guerra con la República Islámica. Por lo tanto, la operación de promesa verdadera o Wad el-Sadek II ha sido un éxito en el sentido geoestratégico. Y repito, Putin y Pezeshkian se están reuniendo, o se han reunido ya, mejor dicho, en Ashgabat, asistiendo a la conmemoración del nacimiento del poeta turcómano Maktum Kuli Faraji en este encuentro foro internacional de países de Asia Central que lleva como título la conferencia que ha dado Putin, Nuevo Orden Mundial, Putin en Turkmenistán, en el foro de interconexión de los tiempos y de las civilizaciones. Ahí vimos la conferencia, justamente. Pues muy bien, Javier, ya nos dejaste mapeado. Este es el mapa de la guerra, ¿no? Hiciste el mapa de la guerra, habría que ver cuánto tiempo más. Yo creo que tú coincides conmigo de que Israel sí va a atacar, algo va a hacer, ya sea juegos artificiales, fuegos pirotécnicos o de verdad una locura de pegarle a los sitios nucleares, que ya se lo ha advertido Biden de que no, pero que pues finalmente Israel siempre hace lo que quiere porque sabe que al final Estados Unidos no lo podría dejar solo porque pues obedece Estados Unidos a los intereses megacapitalistas que tienen ahí su base en Nueva York, en Wall Street y vale. Pero ahora sí vámonos directo a la duda que tienen mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué, como se dice aquí en México, qué onda con esto de la prueba nuclear? Hasta bueno, pues a algunos amigos que son artistas que no les interesa nada de esto, me hablaron, me preguntaron, oye, que hubo un terremoto en Irán, pero que ese terremoto en realidad es una prueba nuclear. Otros me dijeron, oye, ¿por qué hay tantos terremotos? Y esto pues resonó, este terremoto resonó no solo hasta acá, hasta en México, sino que sobre todo en la India, ahí pegaditos, en Afganistán, y seguramente le resonaron las orejas a Netanyahu y habló inmediatamente a la Casa Blanca. De hecho, canceló un viaje de Yoav Gallant, que es el ministro de Defensa de Israel, que iba a ir al Pentágono y le dijo, no vas. Yo creo, primero déjame a mí hablar directamente con Biden, y tenía muchas semanas de no hablar con Biden y habló en esta semana, pero si está ligado o no está ligado, sí me encantaría que nos hablaras de justamente esto, Javier, por favor, porque sí nos tiene en duda y en vilo y nos tiene así como, bueno, ¿es o no es? ¿O qué posibilidades hay? Y como tú siempre lo analizas, por favor. Yo voy a dar todas las hipótesis y todas las fuentes, tanto de pro como en contra, pero hay que analizar teniendo todos los datos posibles y para ver aunque cuando el río suena, agua lleva, pero bueno. A las 22:45 del sábado 14 de septiembre, y lo estamos sabiendo ahora, el Centro de Sismografía de la Universidad de Teherán anunció un terremoto de magnitud 4,4 en la escala Richter que sacudió Aradán, en la provincia de Semnan. El terremoto en Armenia, que es colindante, el terremoto que sufrió Armenia podría cambiar la visión de lo que tenemos de las capacidades militares de Irán actualmente. Porque, primero, la información que leí en Al Jazeera, luego de fuentes de la oposición iraní en el extranjero, luego del profesor de Omán, Hamoud al-Nufli. Irán, según este profesor de omanés, de Omán, Hamoud al-Nufli, Irán podría pronto anunciar que posee armas nucleares. Bueno, hay un trecho, es decir, si es que lo ha hecho una prueba nuclear, a el arma nuclear hay un decalaje, pero de tiempo. Lo que constituiría, dice al-Nufli, un choque enorme para Occidente, para Israel y para los que están bajo su protección. La agencia Nord News habla de
con interrogante, ensayo nuclear iraní, que opera, esta agencia Nord News, opera como altavoz oficialista del Consejo de Seguridad Nacional de la República Islámica y ha tachado las especulaciones de simples rumores, asegurando que una prueba de esas características iría en contra de la doctrina nuclear iraní. Vamos a ir profundizando todavía más. El epicentro del seísmo se encontraba cercano a 10 kilómetros bajo la superficie y en la proximidad de una central nuclear iraní. Estoy traduciendo, si cometo algún error en español es me lo corregís. La profundidad del seísmo y su proximidad con una instalación nuclear suscitan inquietud en el imperio anglo-sionista. Se podría ser lo que dicen en francés un canard journalistique, es decir, un pato periodístico, un bulo periodístico. Pero los rumores y las falsas noticias que se llaman pato periodístico o bulo periodístico, canard en francés journalistique, se fabrican cuando se quiere tapar unas realidades también. Los sismólogos de Armenia, país vecino de Irán, registraron un extraño temblor de tierra también de una magnitud 4,4. Estos son fuentes armenias de la escala Richter, cuyo epicentro se encontraba, como he dicho antes, en la provincia persa poco poblada de Semnan. A ver, ¿cómo explican los expertos? Yo solo digo lo que dicen los expertos y que cada uno opine cuando hay terremotos, que yo por suerte jamás, bueno, miento, en Madrid, pero eso no es un terremoto, un temblor. Repito, los expertos dicen que cuando hay terremotos de tierra, es decir, los terremotos normales, las curvas de los sismógrafos hacen sacudidas que comienzan con una intensidad débil, es seguida luego por otras intensidades que van increciendo hasta un máximo y luego disminuyen con secuelas progresivamente. Esto tú tienes conocimiento más que yo y eso dicen los sismógrafos de cualquier terremoto en cualquier zona de la Tierra. Pues bien, lo que pasó en Semnan y lo que registró los sismólogos de Armenia es completamente distinto, porque la potencia de las sacudidas en Irán fue de repente e instantáneamente fue de un aumento brutal. Y luego, brutal en el sentido de 4,4. Y luego se fue apagando como si nada hubiese pasado. Es decir, según los técnicos comparando un terremoto normal con esa fase de ir elevándose repetida hasta llegar a una cumbre y luego caer, esa campana no se produjo aquí. Aquí fue de repente la sacudida en esa escala de 4,4 y luego desaparecer automáticamente sin haber secuelas. Todo esto todo ha hecho pensar a muchos a nivel internacional, aunque lo desmientan desde Irán, como he dicho antes, la nota de prensa de la agencia iraní, que podía parecerse a los primeros ensayos nucleares subterráneos de Pakistán en el año 98, que se hicieron en el desierto de Haran en respuesta a los ejercicios militares que estaba haciendo la India. Y esto en el año 98, cuando lo hizo Pakistán y tuvo las curvas de los sismógrafos similares a las que estoy comentando de Semnan en Irán, lo que hizo Pakistán en aquel entonces fue con un cacharro, por decirlo así, de plutonio con una capacidad de 20 kilotones, el equivalente o su equivalente en TNT, lo que explotó. Lo que admite Teherán, si se admite, que Teherán ha adquirido el arma nuclear, también puede ser propaganda para poner a Teherán, es decir, a Irán, como objetivo sí o sí de un ataque nuclear que ya ha prevenido, como tú bien has advertido, POTUS Biden, que no vayan por ahí Netanyahu. Pero la realidad es que lo del terremoto ya he puesto lo que han dicho los sismógrafos.
de Armenia. Recordemos además publicaciones, no me fío mucho de las publicaciones como el Times, de Londres, que han ignorado que el 3 de octubre, según esto, de aquí al año, en abril del año 25, según el Times, Teherán estaría, ¿cómo traducirlo? Estaría en disposición de adquirir una decena de ojivas nucleares preparadas para ser utilizadas en combate. La persona más competente para comentar esta información, el antiguo director adjunto de la AIEA, Olli Heinonen, ha dicho: el primer ejemplar o el primer ejemplo de un dispositivo nuclear se ha obtenido quizás en Irán, y de aquí a abril del 2025 Irán podría disponer, si esto es real, de 10 ojivas nucleares potencialmente preparadas para ser utilizadas. Irán ha aumentado su stock de uranio enriquecido un 60% a cerca de 165 kilos, es decir, 20 kilos de más que observadores de la ONU habían reportado en el mes de mayo. Ha habido un incremento. La utilización eventual del arma nuclear representaría un riesgo demasiado grande para Teherán, porque esto significaría, una cosa es que lo hubiera hecho si lo ha hecho la prueba nuclear, y otra el hecho de que lo produjese ya en misiles con carga nuclear o ojivas con carga nuclear. Mientras que el mundo, dice el New York Times del 24 de junio del año 24, decía: mientras que el resto del mundo se distrae por las guerras de Gaza y de Ucrania, Irán se está acercando más que nunca a la capacidad de producir armas nucleares. Esto lo decían y lo ha vuelto a sacar a colación el New York Times, pero ya lo dijo el 24 de junio pasado. Y decía: aumentando considerablemente la velocidad con la cual puede producir combustible nuclear estas últimas semanas, en una instalación secreta y tan profunda que es impermeable a las bombas antibúnker. Están especulando que existe esta base secreta y impermeable a las bombas antibúnker. Todo esto lo está ciertos miembros de la élite dirigente iraní abandonarían entonces la idea que el programa nuclear iraní es puramente pacífico. Pero esto va en contra también con lo que es la doctrina del líder espiritual de Irán, Ali Khamenei, porque desde la época de Khomeini, en una fatua, se prohibía el uso de la energía nuclear con fines ofensivos, con fines de guerra. Y según he consultado a expertos en derecho islámico chií, es muy difícil revocar una fatua, pero claro, yo no pongo la mano en el fuego sobre nadie. La realidad es que estoy dando datos de las diferencias de un temblor de tierra normal, de un terremoto, a lo que ha sido ese movimiento sísmico en esa provincia y en esa zona casi despoblada, ribereña o cercana a Armenia. La realidad es que el periodista internacional Abbas Jumah, en el radio Komsomolskaya Pravda el 10 de octubre, comentó sobre el llamamiento de diputados iraníes, y esto lo tengo por el Komsomolskaya Pravda, el día 10, es decir, ayer, pidiendo permitir la creación de armas nucleares, y esto lo estaban haciendo diputados iraníes. Cada vez más están pidiéndolo como garantía de seguridad. Irán realmente no tiene armas nucleares, de momento. Además, la ausencia de armas nucleares en Irán se debe, como ya he dicho, a esa posición religiosa de la República Islámica. Es la fatua o orden religiosa de la década de los 2000, que el líder supremo de entonces dijo que el Islam y la Sharia prohíben crear y almacenar armas nucleares, y por lo tanto, el arma nuclear es un arma de destrucción masiva y además contamina los suelos y a todos los seres vivos. Pero repito, todos en Irán dicen que es unánimemente que es imposible revertir o cancelar esta orden, esta fatua,
pero la realidad es que diputados iraníes han estado pidiendo la creación de armas nucleares como garantía de seguridad. Vemos que Rusia tiene 5.580 ojivas, algunas desmanteladas. Estados Unidos, 5.044 ojivas. Israel, no sé cuántas, porque como es el gran secreto a voces de que es potencia nuclear y se han pasado todos los controles de la Organización Internacional de la Energía Atómica, jamás ha visitado territorio israelí, niegan que tengan armas nucleares, pero se barrunta que puedan estar entre 300 400 ojivas. Y ahora se rasgan las vestiduras de que se pudiese revocar una fatua que en derecho islámico dicen que es casi imposible. Yo solo digo los datos. Ese extraño terremoto, esos diputados iraníes y cómo está el mundo evolucionando en un orden que China, por ejemplo, mostró a Estados Unidos estos mismos días una prueba de un misil balístico intercontinental en el Océano Pacífico. Qué pena llamarlo Pacífico porque es donde caen casi todos los ensayos nucleares. El misil llevaba una ojiva falsa, el de China, y cayó en una zona, pues aproximadamente, para que lo veamos, y esto no ha sido noticia en ningún sitio, en un anillo, en un círculo, en el centro de un anillo formado en las islas Salomón, Nauru, las islas Gilbert, Tuvalu y Samoa Occidental y las islas Fiji y las Nuevas Hébridas. Y todo esto ha sido como China diciendo, ojo, que yo sí tengo armas nucleares y hago pruebas saltándome todas las contravenciones de no hacer pruebas. Lo ha hecho con una ojiva, repito, una ojiva falsa, pero ha demostrado que puede llegar a un radio de Estados Unidos. Ojalá que no, porque significa la pérdida de millones de personas. Ya no importa de qué país, pero si ya vuelan las armas nucleares por los cielos, Javier, pues ya estamos hablando de otro episodio de la historia universal, ¿no? Incluso de la extinción humana, pero ojalá que no. Javier, todo esto nos conduce pues quizá al punto final de tu exposición, porque cómo saldrán del atolladero, cómo saldrán del pantano para ser coherentes todos los lados, sobre todo Israel, porque si no ataca a Irán se va a ver mal desde su círculo de criminales. Igualmente los hardliners, los de mano dura en Irán. ¿Cómo va a salir todo esto? ¿Cómo se va a desarrollar? Digo, yo pediría que ojalá tuvieras una varita mágica y que todos dijeran, bueno, ya, sentémonos, y es hasta más barato y más productivo si alcanzamos una paz y toda esta región se convierte en productiva más que en guerras. Bueno, pero no, eso no va a pasar, o no creo que pase. El asunto es, ¿cómo ves tú? ¿A qué puerto nos va a llevar? O más bien, ¿cómo va a desembocar todo este río de agresiones, de retórica, de no retórica, sino de balazo real, de misil real que lleva pues miles de personas muertas en el Líbano y en Gaza en estos días nada más? Con una gran guerra, Oriente Medio, Irán, Israel, ¿se va a pagar? ¿Cuáles son las perspectivas? Por favor, Javier, porque esto es, ya independientemente si hay o no guerra nuclear, si Irán le lanza a Israel una que ya tiene, o si se pone a construir otra, o si Israel en un acto de desesperación bombardea algo muy delicado en Irán y luego tendrá que bombardear con arma nuclear. Independientemente de todo eso, ¿cómo se va a salir de esto? ¿Cómo se va a salir? Pues el deseo de romper el hielo, pantomima sí, pantomima no, de Biden, tiene que ver con esto, es decir, las elecciones, y les importan los puestos y las elecciones, que no se vaya, como se dice en México, que no se vaya de madre la situación, porque les interesa sus sillones por encima de todo. Pero y sobre todo
los sillones de los que están detrás y no se ven, que utilizan a los guiñoles políticos. Por parte de Rusia, ya antes de los ataques de Irán, ya pidió a la población rusa que era numerosa, que abandonase Israel, y ha hecho lo propio con la población rusa en Irán, que abandone, a ser posible, el territorio iraní. Entonces, eso como precaución me parece lógica. Pero Gran guerra, Javier, Oriente Medio. parte de Biden, que quiere ganar las elecciones, el equipo demócrata, y los intereses que representan al equipo demócrata, la frase que más me ha, que no la he comentado, que dijo Biden también en esta, está esperando, es decir, le preocupa el polvorín de gran guerra en Oriente Medio. Lo del tema de Ucrania, dice que admitir la derrota, pero que por lo menos que se posponga hasta el 20 de enero. ¿Por qué el 20 de enero? Porque es cuando es el cambio de presidencia. Al que le toque, tendrá que bregar, y sobre todo los europeos nos vamos a tener que comer todo, la solución, que yo la dije desde el primer momento en este programa. Eso tenía avisos porque ya había empezado con una guerra civil dentro de Ucrania, es decir, una partición de dos Ucranias con un terreno que J.D. Vance, por cierto, es partidario de esa solución, de las dos Ucranias con un terreno neutral, y una incorporación de una Ucrania, a lo que ya en la Ucrania oriental, la Novorrusia y Donbass dentro de la Federación de Rusia, la otra parte desmilitarizada y ligada a Occidente. Esa solución a la coreana, que yo ya la dije pues cuando empezó la operación militar. Luego, por parte de ese escenario bélico, lo veo por ahí. Por parte del escenario bélico en Oriente Medio, que es ahora el más caliente y es el que interesaría por parte de republicanos el atacar como sea Irán, y ya que se ha descabezado, creen que se ha descabezado, con genocidios no se descabeza, lo único que hace es que matas a un combatiente, llámalo terrorista, llámalo combatiente, y salen 10 más. Porque las cosas son así, es decir, ¿cuántas veces se ha descabezado el movimiento palestino y el movimiento palestino sigue en pie? ¿Cuántas veces se ha descabezado o se ha invadido Líbano y se ha tenido que retroceder después? Más abajo del río Litani, como veíamos la semana pasada. El peligro es que cuando hay que dejar a los locos incluso salidas para que no conduzcan a los pueblos a la hecatombe. Entonces, el genocida sigue haciendo genocidios, pero tienen procesos en su propio país. El país está, y hemos visto las declaraciones de periódicos como Haaretz y otros, y la oposición le quiere en bandeja a Netanyahu, entonces no sé, la salida no me aventuro a decir. Veo más problemático el frente ahora en Asia Occidental, en Oriente Medio, que lo que haya podido suponer toda la guerra en Ucrania y todo lo que veíamos de Mambrú se va a la guerra y de los otanistas y del cambio de un presidente, o un secretario general de la OTAN, Stoltenberg, a el nuevo, que se las predica como belicista, pero para la guerra hay que tener dinero y hay que tener soldados. Y si no hay dinero y si no hay soldados, pues las guerras se terminan. Eso es lo que está pasando con el ejército en las operaciones de tierra, en las operaciones de aire. Israel evidentemente está siendo, ¿cómo se dice en español? Meurtrier, asesino, pero en las operaciones terrestres le están tocando, por desgracia, digo también por desgracia porque son seres humanos, soldados de las fuerzas de defensa de Israel, y son unas fuerzas limitadas, porque la población es lo que hay. En las guerras, salvo las nucleares, que no se ganan, porque no se ganan de ninguna manera, pero las guerras convencionales
requieren de estrategia, de economía, como hemos visto en este programa tantas veces, de gente dispuesta a dar su cuerpo y su alma a ponerse en primera línea, y luego de fondos con la maquinita de el dinero, de el papelito que sirve para esnifar cocaína y comprar cualquier cosa, no tiene ningún respaldo y eso se puede seguir dando. Pero tiene que haber soldados para una guerra y tiene que haber población dispuesta a ser sacrificada. Entonces yo creo que la situación, si el mundo, y con los cuadros que vamos a ver luego, si el mundo respondiese como yo he intentado que se responda con las imágenes artísticas que vamos a ver, pues el mundo, si fuese realmente humano, vuelvo a lo que decía la pasada semana, si recuperásemos la capacidad de respuesta humana, todo esto se contendría, aunque fuese con manifestaciones en todas las ciudades del planeta. Pero es que antes las había, hoy día no. Hoy día hay, pero sí las hay, pero son minoritarias. Y mientras tanto vamos encendiendo la mecha de la locura. Pues difícil. Gracias por toda esta clase, Javier, porque pues es que está en un nudo el mundo. Lo decíamos antes de entrar a cuadro, qué momentos inimaginables a veces y qué difícil situación para los pueblos del mundo que solamente les queda contemplar. Sí hay muchas protestas, recuerdo las protestas pro Palestina dentro de Estados Unidos, pero finalmente los que están hasta arriba hacen lo que quieren y los pueblos están a merced de esas opiniones, creencias, actitudes y lo peor, actitudes y comportamientos criminales y genocidas. ¿Cuál es la obra de teatro? Digo, la obra de, pues también de teatro, ¿no? ¿Cuál es la obra de pictórica que nos traes, Javier? ¿Por qué la escoges? Este siempre es el punto clave y el misterio. Adelante, Javier, gracias y gracias otra vez nuevamente. La primera es una obra, es un óleo sobre, no sobre lienzo, es un óleo sobre masonita. Masonita es un tablero de fibras de madera altamente comprimidas, duramente comprimidas y sometidas al vapor. Entonces, este óleo que fue pintado en el año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, fue pintado por un artista belga, Paul Delvaux. Paul Delvaux, la obra se llama, el título en francés es Le Esquelette à la coquille, el esqueleto y la concha, la caracola. El Paul Delvaux es un pintor que nació el 23 de septiembre de 1897 y murió el 20 de julio de 1994 en Bélgica. Es un post-impresionista, pensamos nació en el 1897, primero tuvo pinitos expresionistas y luego hizo un surrealismo fuera de la escuela surrealista. Este cuadro lo pintó cuando en plena Segunda Guerra Mundial Bélgica estaba ocupada por los nazis. Este Paul Delvaux tiene muchos temas repetitivos. Uno son pintar mujeres desnudas, que las pinta de maravilla, luego pintar trenes, estaciones, y siempre con fondos clásicos contrastados, con templos, y una de las figuras que se repiten en su obra pictórica son los esqueletos. De niño le marcó, según las entrevistas que he leído y que le he escuchado en YouTube, que están grabadas de cuando estaba vivo, dijo que de niño, cuando estaba en las clases, esos esqueletos que teníamos en muchas escuelas, falsos esqueletos, le marcó mucho, le obsesionó como algo de terror. Entonces él ha tomado de su obra, cojo el esqueleto con la concha, que justapone, porque los esqueletos aquí no los trae como una estructura de muerte, sino quiere jugar como una esencia expresiva del ser humano. Y me explico.
Paul Delvaux le atrae el esqueleto como figura pictórica por ser una estructura. No es una figura asociada a la muerte para él, es un armazón de lo que es un ser vivo o de lo que fue un ser vivo, porque debajo de la piel hay huesos. En el esqueleto con la concha justapone las figuras de dos esqueletos, con las ruinas de una ciudad clásica, y enmarcado en un templete vemos por una parte un esqueleto, está reclinado en una tumbona, en una chaiselongue, reclinado como si fuese una Venus, pareciera que es un esqueleto femenino, reclinado en una tumbona, como si fuese una Venus clásica, pero es el esqueleto de la Venus, en una pose que se repite en la distancia con una estatua, que lo vemos al fondo de la columnada, y hay el contraste entre la estatua y el esqueleto. Delvaux juega con nuestro sentido de lo que es animado, de lo inanimado, y con el tiempo, lo que es y lo que fue. Este esqueleto está aparentemente vivo y la estatua no lo está, pero la estatua que vemos al fondo es una figura de alguien que alguna vez estuvo vivo, y el esqueleto es por lo general la estructura interna inanimada de una vida que ya ha expirado. La figura central es el otro esqueleto, aparentemente masculino, que quiere alcanzar una concha o una caracola, que se encuentra sobre un piso de baldosas que parece ser un panteón y enmarcado en un círculo. El intento de alcanzar, se me ha venido a la cabeza la película de Stanley Kubrick, La Odisea 2001, una odisea en el espacio, cuando se intenta alcanzar el monolito negro. Pues aquí el esqueleto está congelado en su acción de agacharse para coger la concha. La apariencia exterior de la vida que una vez fue, que una vez contuvo. Y vemos este juego de lo animado y de lo inanimado, del paso del tiempo de la escultura clásica, enmarcándolo, no solo como un panteón, sino como un templete clásico. Estamos viendo, por lo tanto, el paso del tiempo y de donde algo fue una vez vivo, puede quedar recuerdo en una estatua, y en los esqueletos que están debajo de nuestras pieles nos recuerdan que también seremos un día, si no piedra famosa, sí esqueleto de huesos de alguien que fue vivo. Y lo quiero traer porque, aparte de que hay una exposición que se ha puesto estos días en la ciudad de Lieja, en la Bouverie de Liège, en esta ciudad belga, del 4 de octubre de este año hasta el 16 de marzo del año 25, está una exposición sobre los mundos de Paul Delvaux, que espero a ver si nos dejan mundo y si nos dejan vida, poder ver. Y quería traerla porque es la figura justamente de seres humanos que han sido, seres humanos que son y seres humanos que ya no serán. Y cómo podemos desaparecer, no solamente de manera natural, sino de manera provocada por nosotros mismos. Oye, Javier, también, antes de poner la foto, mira, estaba viendo que el esqueleto en su sombra está también todo el esqueleto, pero no está la sombra de los brazos queriendo agarrar la concha. Eso me parece interesante. ¿Qué nos habrá querido decir? ¿Que le cortaron los brazos? ¿O que solo como la caverna de Platón, que solo en lo que vemos en lo público es que sí quiere la concha, pero en la realidad la sombra nos refleja la verdadera realidad, que no quiere la concha? No sé, pero ahí lo vi, mira, no tiene, la sombra no tiene. Interesante, no lo sé. A ver, sí. Con este apunte magnífico que haces, Roberto, es que no tiene, no lo había dicho, pero lo tenía apuntado, justamente mi interpretación, el que no tenga brazos, que no tenga manos, que no tenga, que llega solamente el esqueleto hasta el hombro, es que el ser humano tiene una voluntad y una capacidad, pero a veces le limitan la capacidad de maniobrar. No puede maniobrar y no puede actuar
en contra de un destino que le imponen. Y por lo tanto, cuando no puede maniobrar, el destino cae sobre su piel, sobre su carne, y le puede transformar en un elemento congelado en el tiempo, un elemento que ya no es un elemento vivo, es un elemento que ha perdido la vida porque ha perdido la capacidad de maniobrar. Y es un mensaje que quería terminar sobre esta pintura, que no perdamos la capacidad de maniobrar. Antes, cuando decías, sí, los poderes, pero es que recuerdo en las guerras de Irak, las personas masivamente salían a las calles en Francia, en España, en Reino Unido, en Alemania. ¿Pero qué está pasando ahora? Nadie sale con las matanzas en directo y filmadas al minuto, al segundo, a la hora, de genocidios en directo en Gaza, en Cisjordania, en Líbano. No pasa nada. La semana pasada vimos el elemento mutante metido en una concha. Hoy he querido traer la pintura de Paul Delvaux de los esqueletos, o el esqueleto con la concha, el esqueleto a la coquilla, justamente para, por cierto, este cuadro valorado según Christie's, la casa de subastas, en 498.000 libras esterlinas. Es decir, solamente se miran los valores pecuniarios, pero no los valores humanos. Y el ser humano se ha mercantilizado y se ha dejado mercantilizar hasta tal punto que está sin brazos. Y un ser que no tiene brazos es un ser que no puede actuar. Recuperemos los brazos, recuperemos las piernas, recuperemos lo humano en cada humano y reaccionemos. Vámonos con la foto para que ya sabemos que tienes una agenda apretada y y pues que remates por qué la foto y ahora por qué obra y foto. Es que incluso en el primer país que una vez se decía la primera potencia del mundo, Estados Unidos de América, o USA, United States of America, hubo una vez una realidad que se silencia. Es una realidad que como hoy día, igual, pero entonces era brutal cómo se pasaba hambre en Estados Unidos, en esa primera potencia. Y esto está retratado por Dorothea Lange, que esta es una obra que está, Dorothea Lange, se llama la obra Poor Mother and Children During the Great Depression, es Madre Pobre e Hijos durante la Gran Depresión. Es una obra de agosto del año 36. Se tomó la fotografía en Elk Grove, en Oklahoma County, en el condado de Oklahoma, y la he cogido de internet, de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Dorothea Lange era una influyente fotoperiodista estadounidense conocida por su obra durante la Gran Depresión para la Administración de Estados Unidos de Seguridad Agraria, lo que se llamó en la época de Franklin Delano Roosevelt la Farm Security Administration. Fue fundada en el año 37 dentro de la política del New Deal. Después de la crisis del año 29 vimos lo que sucedió en Estados Unidos con la Gran Depresión, que esta administración, la Farm Security Administration, contrató a la fotógrafa Dorothea Lange para que viese cuál era la situación en el campo y de los agricultores, sobre todo porque había una lucha. Estoy pensando, luego traeré a colación para terminar a John Steinbeck en Las uvas de la ira. Este organismo creado por Roosevelt, la Farm Bureau, el despacho de granja despacho, se opusieron otros organismos ultraconservadores como la Farm Security Administration, que estaba formada por las compañías de seguro y por compañías financieras que preferían dar créditos
y que no se tocase las políticas de seguros de las grandes compañías de seguros, porque después, a ver, hubo una situación, ¿cómo ponerlo en contexto? Tras la Primera Guerra Mundial, rápidamente, Estados Unidos apoyó a los vencedores. Esto hizo que hubiese un flujo de importaciones, es decir, de exportaciones por parte de Estados Unidos, importaciones por parte de Europa, de productos de Estados Unidos. Se creó un clima tan optimista después del final de la Primera Guerra que se incitó a la gente en una euforia que era no solamente financiera, bursátil, sino también de incremento del consumo interior y consumo interno. Antes del crack del 29, se hizo que la gente se volviese loca pidiendo préstamos para hacerse con tierras, que se les facilitaban tierras que habían sido expropiadas en las zonas fundamentalmente de Oklahoma y otras más de Nuevo México y de Texas, a las colectividades que antes de la Primera Guerra Mundial pertenecían esas tierras a las poblaciones indias. Esas zonas rurales de agricultores y de ganaderos se endeudaron para hacer fértil lo que no era fértil en sí, porque son tierras, además, lo que se llamaba en un reportaje que lo he estado viendo, el arado que rompió las llanuras, son las tierras de fuertes vientos, de sol, una región sin ríos. Estamos hablando de Oklahoma, de Texas, de partes de Kansas, de Colorado, de Nuevo México. En total unos 15.000 kilómetros, perdón, 150.000 kilómetros que se llenó en el momento del capitalismo en alza bursátil antes de la crisis del 29, incitó a familias, a granjeros que hiciesen créditos hipotecarios con los bancos, que cuando vino luego la crisis, porque eran tierras que la llamaban la Dust Bowl, la cuenca del polvo, por las tormentas de polvo, por la falta de agua, y luego encima por la falta de poder hacer frente a los créditos. Esto fue lo que se llamaban los vagabundos de las cosechas, que Steinbeck, repito, y esto es lo que hace siempre el gran capital, hace guerras incluso internamente dentro de los propios países. Y querría terminar con unas frases de Las uvas de la ira de John Steinbeck. Supón que tú ofreces empleo y solo hay un tío que quiera trabajar. Tienes que pagarle lo que pida. Supón que haya 100 hombres interesados en el empleo, que tengan 5 hijos y que estén hambrientos. Ofréceles 5 centavos y se matarán unos a otros. Esto lo escribía John Steinbeck en Las uvas de la ira, reflejando esta situación tras el crack del 29 y la gran depresión que cayó sobre Estados Unidos, y que el gran capital incitó en momento de euforia a que comprasen tierras baldías o tierras que no eran para cultivo agrícola, porque no tenían ríos, porque no tenían agua, porque no tenían pluviometría necesaria, que se enfrascasen en deudas, que enriqueciesen a los bancos, a las compañías de seguro, y luego, cuando Franklin Delano Roosevelt intenta sacarles y hacer con esta Farm Bureau una especie de colectivización de estas tierras para permitir y reubicar a más de 650.000 personas pobres, se opusieron el nuevo gobierno en el Congreso conservador a que se tocasen los temas bancarios y los temas de seguros. Pues como hacen todas las administraciones estadounidenses, porque en la tierra del American Way of Life, de que cualquier hombre puede hacerse rico, en Hollywood lo pintan muy bien, pero en la realidad vemos esta fotografía de la Gran Depresión, que en Estados Unidos la gente, sino que lean a el literato John Steinbeck en Las uvas de la ira, pero es que ahora esa situación se está dando, es que ahora con los huracanes que ha sufrido Estados Unidos no hay dinero para las víctimas, pero sí hay dinero para los experimentos monstruosos que hemos visto durante todo el programa. Exactamente, exactamente, Javier. No hay dinero para educación, no hay dinero para mejorar al magisterio, a los maestros, a los profesores, para atender a las personas mayores, para atender a las personas de edad avanzada, para darles buenas pensiones o prometerles un futuro mejor a todos los que dedicaron su trabajo
todo el tiempo de su vida. Al revés, les están quitando las pensiones, las están privatizando, las están poniendo a jugar en la bolsa, como se dice, también aquí en México se dice a jinetear el dinero, es decir, ponerlo en una revolvedora y especular con él, ahí está una palabra clave de la usura, otra palabra clave de aquellos que les encanta la usura. Y la vida pues se va diluyendo a través de esos intentos, de estos criminales que se roban el tiempo de la gente, el tiempo en esfuerzo, porque si decimos que se roban el dinero, pues el dinero va y viene, pero si se roban el tiempo, porque un trabajador se pasa 50 años trabajando, 40, o aunque sea un año trabajando, pues se robaron el tiempo de vida, porque al día siguiente puede haber muerto y ya no está, eso es irreparable. Se roban el tiempo y con ese tiempo construyen misiles, luego le dicen que no hay para mejorar su tiempo y en el mismo tiempo bombardean a otros para acabarlos, fíjate nada más. Y esta obra del esqueleto sin duda pues nos refleja esto, y como colofón pues la fotografía nos argumenta en texto, en documento sólido, que así como me ves, te verás. La pobreza ha estado presente en cualquier imperio, no lo olviden. Muchísimas gracias, Javier, nos estamos viendo. Yo creo que magnífica exposición como siempre, y tu público, tus fans, pues ahí estarán felicitándote y con muchas preguntas sin duda. Muchas gracias, Javier, nos vemos, y hay que estar pendientes por lo que va a pasar en esta guerra de Oriente Medio que está así a un puntito, a un paso de pasar. Muchas gracias, Javier, un abrazo enorme, gracias, nos vemos, hasta la próxima.